Hola, bienvenidas a todas las que se están conectando. Soy René Rodríguez, soy co-creadora de Mindfulness Life y aquí acompañamos a las mujeres a vivir, a parir y a nutrir en plenitud. Y estamos haciendo una sesión de entrevistas. Queremos que todos los domingos traerles a un experto en algún tema en especial, así es que también si están interesadas en un tema, háganoslo saber y darles este espacio a ustedes para que escuchen a los expertos, escuchen la información que nos pueden compartir, pero también que lo usen para que sea un lugar donde pueden hacer sus preguntas. Así es que no duden en hacer las preguntas porque eso es lo más importante, que se puedan llevar ustedes de estos encuentros y de este espacio respuestas a las dudas que tienen. Hoy vamos a hablar de un tema muy difícil de hablar, un tema que la sociedad intenta como evadir o esconder, pero es algo que es una realidad para muchas mujeres y es de la muerte perinatal o de la pérdida perinatal y de cómo llevar ese duelo. Tenemos a la terapeuta que, bueno, es educadora perinatal, dula y además es psicoterapeuta y especializada en gestión de crisis y en tanatología. Como por ahí un doctor te decía, o sea, eres no dos en una, no tres en una, o sea, eres cinco en una. Está maravilloso, el combo completo. Entonces, te damos la bienvenida, Joy. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por aceptar estar aquí, por venir a compartirnos todo tu conocimiento y también tu misión, que eso es lo más bonito, ¿no? Hablar contigo y ver esa pasión que tienes en lo que haces es súper bonito. Así es que, bienvenida. Te dejo primero que por favor te presentes, que nos cuentes cómo es que llegaste por este tema que tratamos hoy de la pérdida perinatal. ¿Por qué decidiste especializarte en tanatología? Hola René, qué bueno verte, mucho gusto mamitas, papitos. Yo primero estudié educación perinatal terminando la carrera y me encantaba. El asunto es que cuando empecé a hacer mi servicio y mis prácticas, es impresionante cómo cuando nace un bebé y todo está bien, hay muchísima alegría, pero cuando el bebé muere antes del parto o muere en el parto o muere despuesito del parto, no se sabe qué hacer y normalmente las mamás y los papás lo sufren muchísimo y no se les da una atención correcta. Entonces yo sentía que me quedaba, estaba estudiando, la verdad todavía no estaba haciendo mis prácticas en mi servicio, todavía no, pues todavía no trabajaba y sentía que me faltaba muchísima información porque pienso que también necesitamos como dulas, como acompañamiento al parto, tener esta formación de saber qué hacer cuando las cosas no salen bien, que lo habíamos platicado en nuestra conferencia pasada, tú y yo, de qué hacer cuando las cosas no salen bien, porque es muy padre y muy amoroso cuando las cosas salen bien, pero sí se necesita una formación profesional, no nada más ganas, para poder ayudar a alguien cuando está viviendo un duelo, o cuando está viviendo una pérdida, o cuando está viviendo algún tipo de depresión o enfermedad mental. La idea es tener el mayor número de herramientas que podamos para ayudar a las mamás y a los papás en este proceso. Y a mí me gusta mucho pensar que soy afortunada en poder ver el primer respiro y el último respiro de los seres vivos y de los seres humanos, ¿no? Y lo veo como una bendición, porque para mí no hay gran diferencia entre observar a un bebé nacer y darle su primer respiro y hacerlo de manera amorosa, a acompañar a otra persona a morir. Siento que tengo la bendición de poder acompañarlos en ambas, ¿no? Porque siempre un cambio da muchísimo miedo. Entonces el bebé tiene miedo cuando nace y una persona cuando muere también tiene mucho miedo. Entonces hacer un espacio seguro, un espacio amoroso y un espacio con mucha luz y mucho cariño para que lo logren de manera pues, correcta y feliz, ¿no? Eh, Te dejo seguir platicando, René. Sí, qué bonito lo que dices, que también se puede morir en paz, ¿no? Y morir feliz,
Siento que a veces porque vivimos en una sociedad muy material, nos aferramos a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que tenemos y nos cuesta mucho dejar ir esa parte material y sobre todo, bueno, también depende si creemos, si tenemos alguna religión o no, pero independientemente de eso es fuerte el dejar ir. ¿No? Y no todos sabemos porque no nos han enseñado a dejar ir, nos han enseñado a tener aquí. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta parte del duelo perinatal. Te voy a dejar más bien porque tú eres la experta y tienes más que hacerte preguntas esta vez y hacerlo más como entrevista. Más bien te quiero dejar ¿cómo se llama? La carta en blanco para que tú nos vayas contando, o sea, cómo es la experiencia y, bueno, cuál es la diferencia, porque pues no es lo mismo quizá perder a un bebé al principio del embarazo, los primeros meses, que perderlo cuando ya nació. Y aunque no es lo mismo, tampoco podemos por eso disminuir el dolor y el proceso que puede tener una mujer, aunque haya perdido a un bebé a las 6 semanas de gestación, ¿no? Entonces, bueno, te doy carta blanca, voy a no interrumpirte, más bien te voy a dejar hablar y decirles a quienes nos están viendo que por favor, mientras yo iba hablando, vayan poniendo sus preguntas. Ella no está viendo el Facebook, entonces no va a estar viendo todas las preguntas, pero al final de la exposición se las vamos a hacer. Así es que aprovechen este espacio para preguntar. Todo tuyo el micrófono, Joy. Gracias. Gracias, René. Primero me gustaría definir qué es el duelo, ¿no? Porque no se sabe qué es el duelo. El duelo es una respuesta normal y saludable ante una pérdida. Así de fácil. Se puede tener duelo ante perder un familiar o un amigo, pero también al mudarse de país, porque sueltas a la gente que amas y a tu estilo de vida como tú, o cambiar hasta el estado civil de casarse o divorciarse o tener hijos o tener familias. Es perder algo que teníamos, aunque ahora sea diferente. Por supuesto, el duelo de una persona o de un familiar es mucho más fuerte, pero eso significa duelo, así de sencillo. ¿Cuáles son las etapas de duelo? El duelo se divide en muchísimas etapas. Bueno, no, en 5, pero son muchas porque hay personas hay autores que lo manejan en 7. Yo la verdad es que pienso que la primera que habló de tanatología y muerte y duelo es una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Un genio, un genio. Yo la verdad es que prefiero leer de ella y estudiar de ella, aunque fue hace muchísimos años, que de alguien más. Entonces me baso mucho en ella, porque sí es espectacular. Si alguien necesita leer más filosófico o más científico, ella tiene todo. Entonces me baso mucho en ella, me gusta muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las etapas del duelo? Las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas y tampoco en el orden en el que las voy a dar. Puede ser que pasen por alguna etapa y luego otra y luego se repita alguna, pero normalmente estas etapas se presentan. Puede ser que alguna a lo mejor no se presente. Así que el duelo puede manifestarse de distintas maneras. Puede haber una persona que se enoje muchísimo y puede haber otra persona que esté muy triste y puede haber otra persona que se mantenga en silencio y otra quiera hablar. El duelo es muy personal y no podemos juzgar. Necesitamos apoyar, no juzgar, porque no sabemos en qué momento está cada persona y lo que más podemos hacer es acompañar. Entonces, la primera etapa que voy a mencionar, no quiere decir que es la primera etapa, es la etapa de la negación. ¿Esto qué significa? No me está pasando a mí. No es cierto. A ver, doctor, ¿puedes volver a revisar a ver si hay latido? Porque no puede ser lo que me estás diciendo. Niegas por completo la realidad. ¿Por qué es esta etapa? Es la forma en que nuestra mente amortigua el golpe de la muerte de un ser querido e intenta aplazar parte del dolor. O sea, no está pasando, no es cierto, seguro no. Más bien intentan como quitarse parte del dolor, ¿no? Otra etapa que voy a mencionar es la ira, el enojo. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. ¿Sabes qué? Puede ser el papá, por ejemplo.
¿sabes qué? Ella sabía que decirle a la mamá, ¿sabes qué? No debiste de haberte parado, no debiste de haber comido eso, no debiste de haber hecho eso, o al médico, ¿no? No te diste cuenta, me podías haber cuidado, o al mismo hospital, ¿no? No me atendieron a tiempo. Y también es aceptar que la muerte es irreversible. O sea, sí es una de las cosas que no hay paso para atrás. O sea, hay muchas cosas que hay paso para atrás. Te peleas con alguien, tomas alguna decisión de separarte, pero siempre puedes regresar. El problema con el duelo, cuando se muere alguien, es que no hay paso para atrás. Y la solución que quisieras, que es que no esté pasando eso, no existe. Y se puede, te digo, proyectar esta rabia y este enojo al entorno o a las personas allegadas, ¿no? A los familiares. Es que, ¿sabes qué? Debiste haber hecho esto. Y a veces al enojo sin culpar por alguna razón en específico, sino de me viste feo. O sea, la gente está muy enojada y es normal. O sea, realmente es normal. Otra de las etapas es la negociación. La negociación es una etapa en la que se fantasea, o sea, es una fantasía que se puede revertir o el hecho de cambiar a alguien. Es como si quieres negociar. Por ejemplo, aquí las personas que tienen mucha fe es como negociar con Dios. ¿Qué tal Dios? Que si entonces yo voy a misa o ayuno, ¿no? A las personas que son católicas o otras religiones, en la religión judía también, te negocio que me voy a volver más religioso o menos, con tal de no estar viviendo algo tan doloroso, ¿no? Esto sucede muchísimo. Y también negociar como, pues no aceptar, ¿no? El duelo. La etapa de la depresión. La etapa de la depresión no es depresión como enfermedad mental, pero así se llama, etapa de la depresión. Pero no es depresión como enfermedad mental, más bien es una tristeza muy profunda y sensación de vacío y de desesperanza. No es una, como lo repito muchas veces, no es una depresión clínica, sino es un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza. Son naturales y a la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen una razón por la cual seguir viviendo. Eso se llama desesperanza. Es parte natural del duelo. No quiere decir que hay una enfermedad en este momento. También existe la última, que sí es con la que se debe de cerrar, pero puede pasar y luego venir otra, y luego es la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional de un ser querido y empiezan a tener la capacidad de experimentar alegría y placer, de querer volver a hacer sus cosas, de querer volver a salir, de querer recuperar. Por supuesto, ante la pérdida de un ser querido, nunca jamás las cosas van a volver a ser como antes, pero te vuelves más funcional, entonces puedes hacer las cosas y ya no hay culpa. Entonces no es de tengo culpa de ponerme a comer algo rico que en algún momento porque lo estoy disfrutando, pero yo no debería de disfrutar porque perdí o por el dolor, ¿no? Entonces es una parte en la cual la aceptación da paz, da tranquilidad y paz. Aunque por muchos años sigas recordando la carita de ese ser que perdiste o la sensación de tener a tu bebé adentro y sentirlo. Y en alguna ocasión escuché un TED Talk muy bueno que me encantó, que decía que no superas la pérdida, más bien aprendes a vivir con ella. Entonces no es ya no me acuerdo de esa persona y ya no siento dolor nunca, sino más bien te acuerdas con amor y con tristeza en algunas ocasiones, ¿no? Con añoranza, pero sí eres funcional. Entonces, ¿qué se debe hacer? Y ahorita me voy a enfocar completamente al duelo perinatal, pero ahorita voy a dar, esto sirve muchísimo, no nada más por si perdiste un bebé, estoy dando duelo, ¿no? ¿Qué debes hacer si estás pasando por un duelo? Primero que nada, cubre tus necesidades físicas y básicas. ¿De qué? De báñate, aliméntate sanamente, intenta salir de tu casa, interactúa con otras personas, platica mucho de tus emociones. Es muy importante que compartas lo que sientes. En muchas ocasiones
cuando compartes lo que sientes, la carga es menor. Entonces, y platícaselo a alguien que creas que puede entenderlo, ¿no? Y que no te juzgue. Y tampoco te juzgues tú a ti misma. No es válido que te juzgues a ti misma. Tú, en el momento que sucedió la pérdida, hiciste lo mejor que pudiste ante eso. Y eso es válido, siempre es válido. No te juzgues. Y si alguien está acompañando a una persona que está pasando por un duelo, no la juzgues. En muchas ocasiones, no sé si a ti te pasa, René, a mí me pasa muchísimo y a lo mejor le pasa a mucha gente, que a mí cuando alguien me platica un problema, yo se lo quiero solucionar. Siempre. Siempre quiero solucionarle a todo mundo todo. Bueno, en muchas ocasiones. Y me cuesta muchísimo trabajo, que me quiero parar mucho a mí, porque a veces nada más necesitan que los escuchemos. Y yo no. Yo necesito hablar y darte la solución y entonces le vas a hacer así, le vas a hacer así. Y a veces digo, no, a ver, tranquis, Joy, escucha. Solamente necesita que le escuches. Y eso pasa muchísimo en la gente que busca soluciones o que trata de que la otra persona no esté sufriendo, ¿no? No, mira, ve, le vas a hacer así y entonces ya no te va a doler tanto. No, a veces nada más lo que necesitan esas personas es que las escuches. Solamente con escuchar les vas a ayudar más. ¿No? No, a ver, párate de la cama, a ver, sal. No, esa persona no está lista, ¿no? No está lista para salir de la casa, ¿no? ¿Cómo se trata el duelo? El duelo es un proceso. Eso quiere decir que no es corto, ¿no? El otro día me preguntaban que cuánto dura el duelo sano. Y antes se decía que 6 meses. Pero imagínate la prisa que tienes que tener para decir, en 6 meses ya tengo que estar sanada, ¿no? Ya tuve que haber sanado ese duelo y en realidad no. Yo digo que la fase crítica es de 6 meses, pero también te puedes tardar otros 6 meses en recuperarte y en recuperar tu vida y en recuperar tu actividad y en recuperar tu ritmo que llevabas o más, ¿no? Mientras seas funcional y no te coman esos pensamientos y no te coma la emoción, sigue siendo funcional. La etapa crítica solo son 6 meses, pero puedes seguir viviendo un duelo durante un año. No sé si te suene lógico en el aspecto de, otra vez me voy a la religión. Siempre se hace la misa del año, ¿no? ¿Por qué no se hace la misa de los 2 meses o de los 3 meses o de los 7 meses o de los 8 meses? O, ¿no? Se hace al año, ¿no? Un ciclo. También en la religión judía es igual. Se hace a los 11 meses en realidad, ¿no? Pero es muy cerquita. Entonces, es como observar que no hay prisa. No hay prisa de hacerlo rápido, ¿no? Algunos consejos que puedo dar es, tómate tu tiempo, no te presiones. Todas tus emociones son válidas. Todas tus emociones son válidas. No te juzgues. Respeta cada momento de tu proceso. Yo sé que a veces queremos quitarnos las emociones negativas muy rápido y por supuesto, porque son muy incómodas y también las emociones positivas las queremos mantener, pero la vida en general es un proceso y no siempre vamos a estar felices y tampoco siempre vamos a estar tristes ni tampoco siempre vamos a estar enojados. Son periodos y son procesos y son momentos. Entonces sí quería mencionar eso. Ahora, ¿cómo le hago yo para apoyar a un ser querido que está pasando por un duelo? Porque seguramente también tenemos muchas visitas de, es que mi hermana perdió un bebé, o mi pareja perdió un bebé y yo ya me siento que estoy bien, o no sé, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Bueno, lo más importante, y lo voy a repetir 800 veces hasta que se lo aprendan, no juzgar. No juzgar nunca. Ahora, hay algo que se llama escúchalo activamente, la escucha activa, ¿no? Se usa muchísimo en terapia, pero también mucha gente tiene la habilidad de escuchar activamente. Entonces, tú me dices algo y yo no te trato de solucionar, ¿no? Es una habilidad que yo estoy tratando de desarrollar toda mi vida, porque yo quiero solucionar todo siempre. Entonces, escucha activamente. Entonces, tú me dices algo y yo te escucho y valido tu emoción. Entonces, tú me vuelves a repetir, porque no es, o sea, quedarme callada por completo de cosas que estoy escuchando, ¿no? Empatía. O sea, darme cuenta que el dolor de la otra persona es válido, porque sí perdió y sí está viviendo algo muy fuerte. No es decir, ay, ya, solo tenías 6 semanas de embarazo. Te embarazas rápido. No, bueno, ¿quién eres tú para decirle a la otra persona cómo vivir su duelo, no? O al revés, puede haber alguna mamá que perdió un bebé y se quiere embarazar rápido. No, espérate. No, cada mujer, cada hombre, cada persona
sabe cuando su proceso está terminado. ¿Me explico? Quizá en esta parte que dices de la escucha activa, más bien es no dar consejos, ¿no? Así como no juzgar, no dar consejos, porque empezamos a dar consejos desde nuestra vivencia, desde nuestra perspectiva, y esa persona no necesita un consejo, nada más necesita que la escuchen. Entonces, sí, te entiendo totalmente. Qué difícil es no dar consejos, quedarse callada y no empezar, sí. Y sobre todo en esas situaciones, a veces creemos que una forma de ayudar es dando un consejo y no nos damos cuenta que perjudica más. Claro, te digo, y a mí me pasa mucho que quiero solucionarle a las personas todos sus problemas, ¿no? Y me cuesta trabajo que aparte de pronto no me hagan caso, ¿no? Digo, porque te habla una amiga y te dice, corté con el novio, y tú, pues sí, vamos a odiarlo juntas, ¿no? Pero a lo mejor va a regresar, entonces no lo podemos odiar juntas, ¿no? Más bien escuchar y saber hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Y no presionar, ¿no? Otra cosa es no presionar. Acuérdate que cada quien tiene sus procesos diferentes y cada quien toma su tiempo diferente, ¿no? No es, a ver, estás en la etapa de la ira y bueno, ya deberías de estar en la etapa de la aceptación porque y entonces ya pasaste, no, a ver, tranquis, escucha, acompaña, eh, mantente cerca, ¿no? ¿Cómo sé si yo estoy pasando por un duelo? O sea, porque también, ¿cómo sé si yo? Bueno, primero que nada tuviste una pérdida de cualquiera, ¿te acuerdas que mencioné al principio que se puede tener de cualquiera? En este momento la plática es duelo perinatal, entonces me voy a enfocar a bebés. Tuviste una pérdida, se murió tu bebé y se pudo haber muerto cuando tenías 6 semanas de gestación o cuando tenías 20 semanas de gestación o cuando tenías 40 semanas de gestación o se pudo haber muerto en el parto o recién nacido, ¿no? Eh, entonces mucha gente te podría decir, pues, ¿por qué no estás triste? O al revés, ya no, ya tuviste como tu etapa de tristeza, o qué crees, solo eran 6 semanas de gestación, o cuánta gente con infertilidad, ¿no? Cada pérdida que vive, y cuántas veces se vuelven a embarazar con miedo, ¿no? Un embarazo tras de una pérdida, qué difícil, ya lo habíamos platicado tú y yo, ¿te acuerdas? Entonces, también estoy viviendo pensamientos negativos que no había tenido antes. Eso también es una característica de cómo saber si estoy viviendo un duelo. Pues ahora ya hablé como del duelo en general y ahora voy a hablar específicamente del duelo perinatal. El duelo perinatal es muy fácil. Perdiste a tu bebé, pues es muy doloroso. La pérdida de un hijo en el embarazo suele ser muy doloroso, aún cuando no habías conocido su carita, sabías que vivía dentro de ti, ¿no? Entonces, un bebé muy chiquito, no tiene una cara definida, ¿no? Y en muchas ocasiones necesitamos una imagen. Entonces, vale la pena cuando son muy chiquitos. A mí me gusta mucho que a lo mejor cuando tengan su pérdida relacionen algún objeto, a lo mejor algún gorrito que habías comprado o unos zapatitos que habías comprado o una imagen religiosa que habías comprado para que tengas de qué despedirte. ¿No? Cuando el bebé es más grande, yo siempre sugiero que se despidan del bebé y que hagan algún tipo de ritual. Por ejemplo, es muy común y es muy sano que la mamá tenga un trabajo de parto, que se le induzca un trabajo de parto, aún mucho más a que se haga una cesárea. Entiendo que hay muchas que no quieren vivir por el trabajo de parto y por las contracciones y todo, y quieren que se solucione muy rápido y hacer una cesárea, pero esa cicatriz también te va a recordar la pérdida. Entonces, tener un trabajo de parto ayuda muchísimo a nivel hormonal y a nivel neurológico, que puedas trabajar mejor. Aquí ya estoy hablando también de química, ¿no? De hormonas. Es mucho más fácil que una mamita tenga su periodo de trabajo de parto de muchas horas o lo que sea. Por supuesto, se induce el trabajo de parto. ¿No? Por supuesto es un parto asistido, por supuesto necesita la oxitocina porque el bebé no está haciendo su trabajo. Entonces se asiste en el hospital con oxitocina y muchas eligen epidural, lo cual es súper válido. Y siempre que nace el bebé, conocerlo,
conocerle su carita, conocerlo. Yo lo que hago normalmente es envolverlos igual como un recién nacido y dárselo a la mamá y al papá y ponerle un nombre y despedirte, ¿no? En muchas ocasiones no se les da acta de defunción si no tienen menos, creo que de 20 semanas. Difiere mucho, pero que para algunos es cerrar un ciclo, pero de igual forma tú puedes hacer tu duelo aunque el bebé sea más chico y conocerlo y darle un nombre y despedirte y hacer a lo mejor, como te digo, las personas que tienen algún tipo de religión o vida espiritual, hacer el ritual también, ¿no? Depende de cómo lo sientas, depende de cómo creas que vas a sanar. También es válido si no quieres conocerlo. Yo siempre sugiero que sí lo hagan, pero también es válido si no quieres, ¿no? Tampoco puedo forzarte y tampoco puedo decirte, esta es la mejor forma, ¿no? Yo sí sugiero, creo que es la mejor forma, pero cada mamita y cada papito están viviendo algo completamente diferente, ¿no? También la idea, ¿no? Siempre la llegada de un bebé a la casa trae expectativas, ilusiones, alegría, será niño, será niña, de qué color voy a pintar su cuartito, vamos a comprar las cositas, desde que ves la prueba del embarazo puede ser muy temprana edad o ya más grande que cuando ya sentías pataditas o síntomas tipo náuseas y cosas así. Pues tienes ilusión de cómo va a ser a futuro, ¿no? Y si es niño y que le va a gustar, si es niña y que le va a gustar, o le gustará la música y tocar algún instrumento. Siempre tenemos como todo ese tipo de fantasías, ilusiones, y eso lo pierdes también cuando tu bebé se muere, ¿no? Cuando esperamos un bebé, por supuesto, decidimos el nombre, imaginamos el rostro, fantaseamos con su personalidad. Y por supuesto también perderlo es muy doloroso porque no nada más es perder a un ser vivo que no conozco, ¿no? No es que conoces su personalidad, no es que conoces su nombre, no es que le llamas, pero, o a lo mejor le llamas desde que está dentro de ti, oye, mi amor, mira, ¿no? Y perder eso de pronto ya no existe. Es como, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? O sea, tenía este estado y ahora se acabó y la alegría y la ilusión se cambia por tristeza, por enojo, por emociones muy incómodas y dolorosas, ¿no? Todos estos sueños pueden desvanecerse ante la desgarradora pérdida de un embarazo. O sea, porque sí es desgarrador y también en embarazos múltiples sucede que uno de los bebés no sobrevive. Entonces, también no vivir el duelo de uno de los bebés y saber que su cuerpecito está dentro de ti, cuando también hay vida. Es muy complicado para muchas mamás y les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque uno de los bebés se sigue desarrollando, sigue creciendo, y el otro ya no está vivo, ¿no? Pero también está y ocupa un espacio. Entonces, es lo mismo que hemos platicado tú y yo, es tener vida y muerte adentro de ti, adentro de tu vientre, adentro de tu útero. Y puedes tener como mucha alegría por uno, pero también mucha tristeza por otro, ¿no? Dar a luz a un bebé sin vida es despedirse de un hijo que no has podido ver, ¿no? Es despedirse de tu de esa ilusión de ser mamá, ¿no? Es de tus expectativas, tus deseos de ser mamá por un lado, y también de un ser vivo que tenías ganas de olerlo, abrazarlo, sentir su calor, amamantar o no amamantar, lo que sea, ¿no? Pero tenerlo, ¿no? Como tener a tu bebito aquí contigo. Y sí duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy doloroso para toda la familia, ¿no? En muchas ocasiones decimos, vamos solamente a atender a la mamá, porque como la mamá lo tenía dentro, pues nada más vamos a atender a la mamá. Pero ¿y qué tal el papá? ¿O qué tal los abuelos? ¿O qué tal los hermanos? ¿No? Es abrumador, abrumador enfrentarse a la muerte de un hijo. Porque como lo hemos platicado tú y yo también en otras ocasiones, la naturaleza de la vida es que se mueran primero los papás y luego los hijos. Yo no me imagino, porque no me lo puedo imaginar, el dolor que siente un padre al perder un hijo. O sea, yo sí pienso que no ha de existir nada más doloroso que eso. Sí, sí lo pienso, la verdad.
Por eso me gusta tanto mi trabajo, porque puedo ayudar, ¿no? Y también algo sirve muchísimo. Tú no le puedes decir a una persona, te entiendo. Le puedes decir, te escucho, pero no le puedes decir, te entiendo, porque no es cierto que lo entiendes. Una persona que está viviendo por una crisis o por un duelo, no tienes ni idea de lo que está sintiendo. Una persona que esté pasando por alguna depresión o por ansiedad, o una persona, por ejemplo, que esté pasando por un ataque de pánico. No, si tú no has sentido un ataque de pánico, no lo entiendes. Lo puedes acompañar, pero no lo entiendes. Es lo mismo que yo tampoco puedo decirle a una mamá cuando está viviendo un duelo de un bebé que la entiendo. No la entiendo, la acompaño. Puedo entender lo que dice, pero no entiendo sus emociones, ¿no? Entonces, ya, ¿qué puedo hacer yo para sanar un duelo? Y para sanar un duelo perinatal. En el momento de la pérdida, puedes hacer un ritual o una ceremonia para despedirte. A mí mira, esta experiencia te la voy a contar, suena muy chistosa. Cuando yo te digo que empecé a trabajar en el hospital y me daba cuenta que solamente se llenaban las salas cuando iban a salir algún bebé sano, pero cuando no, eran unas salas que estaban como en la parte de atrás, ni siquiera prendían la luz y cosas así. A mí no se me hacía como muy lógico que en cuanto perdiera al bebé se le preguntara, ¿me lo puedes donar al hospital para investigación? Era lo primero que se les decía. ¿Lo puedes donar al hospital para investigación? Y yo, pero, pero a mí me generaba conflicto, ¿no? Entonces hice algo muy curioso porque yo sabía que en ese hospital en específico tenían la religión católica, la mayoría de las mamás, ¿no? Por la mayoría de la gente que se manejaba. Yo no tengo esa religión. Yo no crecí con esa religión, entonces conozco muy poco, ¿no? O prácticamente nada. Entonces un día me metí a una iglesia y me acerqué al padre y le dije, padre, me dedico a esto, hago esto y esto, pero no sé qué hacer. Necesito que me diga qué hacer, porque la mayoría de las mamás tienen esto y esto, y yo no sé qué hacer. Entonces, bien lindo, la verdad, bien lindo, me aceptó bien buena onda, me regaló un poquito de agua bendita y me explicó qué tenía que hacer y decir. Entonces yo me sentía como con más herramientas. Entonces cuando yo acompañaba algún tipo de pérdida, sí, antes le decía al ginecólogo que si por favor me daba permiso de hacer algún ritual con la mamá, si ella me lo permitía. Y siempre me decían que sí. Y siempre que llegaba una mamá con alguna pérdida, ya luego me decían, ¿Joy, vienes? Y yo, sí, claro. Entonces me sentía muy contenta que podía ayudar y ya, yo no había estudiado tanatología todavía y después estudié tanatología, pero de entrada no sabía qué hacer. Entonces ya después dije, no, necesito estudiar más y saber más, pero primero que nada quería como ayudar inmediato de que al día siguiente seguramente tenía que hacerlo. Y me ayudó muchísimo, a mí también, como a estar tan cerca, ¿no? Entonces, es niño, es niña, vamos a ponerle su nombre. Si son más chiquitos, como te digo, más con la imagen. Y es como decir, si tuviste una pérdida en las primeras semanas o antes del primer trimestre, ya, se sabe que se puede. Entonces, pues ni te emociones tanto o no hay que dar la noticia del embarazo hasta que tengas 3 meses porque las pérdidas son más frecuentes. Sí, pero no duelen menos. No duelen menos. O un bebé ya bien formado que te puedas despedir de él, tampoco duele menos, ¿no? Pues es muchísimo dolor y lo acepto y las acompaño lo mejor que pueda. Entonces sirve muchísimo como el ritual. Igual, si quieren cremar o si quieren enterrar al bebé o cualquier cosa que sea correcto. Y también, si deciden dejar el recuerdo atrás y embarazarse lo antes posible, también es válido. Lo que decidan es válido. También se sienten en hacerlos, o sea, hacerlos sentir cómodos, ¿no? Nosotras como dulas y que acompañamos, o los médicos, esta plática también me encantaría que la escucharan ginecólogos, pediatras, estaría muy bueno. Darles su espacio, ¿no? No es, bueno, apúrate porque ya me tengo que llevar el cuerpecito, porque no, y apúrate porque tengo que hacer esto rápido para pasarte otro cuarto, o, no, a ver, ¿qué prisa? ¿Qué te quita media hora más, media hora menos, una hora más, 15 minutos menos? Vamos a darles su tiempo.
¿no? A los papás, a la familia que vivan su duelo en el momento que lo necesiten. No hay prisa. A mí, yo siempre digo, no hay prisa. Y es algo que también tengo que trabajar en mí misma, porque siempre siento que tengo prisa, aunque no es cierto, pero no hay prisa. Eh, Expresar emociones siempre. Me siento así, me siento así. No creas que tu emoción es negativa porque no es cómoda, ¿no? Eh, Siempre, si necesitas que esto te está sobrepasando, pedir ayuda a un profesional. La ayuda profesional es extraordinaria porque sí estamos capacitadas para esto. Un psicoterapeuta o alguien especialista en duelo o alguien especialista en duelo perinatal, ¿no? Aún más. Y sí, como lo platiqué hace no mucho con un ginecólogo, siento que ellos no tienen la formación de manejar crisis y duelo. Y sí hago una invitación abierta, abiertísima, a que si tienen alguna duda también los profesionales, por favor acérquense. Y podemos nosotras apoyarlos y ayudarlos a hacer todo más amable, ¿no? La vida más amable y más amorosa. También ante las mamás que viven muchas pérdidas porque tienen infertilidad y por fin lograron embarazarse, pero se les dice que hay un 20 o 30% de probabilidad de perder el bebé y lo pierden, también vivir su duelo y también acompañarlas y también como con todo el amor, toda la empatía, todo, ¿sabes qué sirve mucho? A ver, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me sentiría? ¿No? No es si yo estuviera en su lugar que me gustaría que me digan, porque todos somos diferentes, pero si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me sentiría? ¿No? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Y yo en muchas ocasiones lo que me gusta hacer es pedir permiso. Yo soy alguien que creo que el contacto físico es súper importante cuando estás acompañando a una pareja o a una mujer en una pérdida. Entonces, pero pido permiso, me puedo acercar, te puedo tocar, te puedo abrazar, ¿qué necesitas? Te doy algo de tomar. Eh, es muy fácil y como las dulas también es muy fácil. Estoy a tu servicio. ¿Qué necesitas de mí? Estoy a tu servicio. Oye, y ahorita que estás tocando este tema de justamente quien acompaña, tú lo decías con el doctor, la importancia que es también cómo damos la noticia, ¿no? Y cómo lo manejamos. Yo cuando estaba justamente en la formación de Dula y en un entrenamiento que tomé aquí en Bélgica, nos tocó una matrona de Londres que nos decía que en su hospital tienen todo un protocolo de cómo lidiar con la muerte perinatal y tienen, por ejemplo, cuartos especiales, pero súper bonitos y tienen cunas con hielo para que puedan conservar, porque dice que hay mamás que pueden tardar 3 días en quererse despedir y que es hermoso, me encantaba porque ella dice que, o sea, si se tienen que llevar al bebé y regresarlo, o sea, lo trae como si fuera un bebé vivo, le habla, hola chiquito, ¿cómo estás? Mira, aquí te doy a tu bebé, ¿sabes? O sea, tratándolo como una personita y dándoles ese tiempo. Y nos enseñó las fotos de los cuartos de duelo. Y dije, qué hermoso. O sea, como dices, como en el hospital que si te arrumban en el rincón donde está oscuro y nadie lo quiere ver. O sea, ese trato, esos momentos que estás tan vulnerable, simplemente un trato diferente como ese, como que te lleven a un lugar y te traten con mucho cariño, con respeto, que a tu bebito lo traten, lo envuelvan, lo cuiden, lo conserven, te va a dar también una experiencia muy diferente a si estás con alguien que no sabe qué contestarte o que, bueno, oye, lo podemos llevar para investigación. Entonces, qué bonita invitación que haces, porque sí es muy importante que todos o sea, los médicos, porque están en contacto con las enfermedades y con la muerte, pero también nosotras como Dula, a mí también me dijeron que en el plan de parto siempre les tengo que decir de que piensen qué hacer si se muere el bebé. Y no sabes lo que me cuesta, porque a veces digo, es que puedes pensar, o sea, si lo piensas, lo puedes atraer, ¿no? Y en este caso no es así, pero el tenerlo escrito y el saberlo
decir, por ejemplo, yo quiero que donen a mi bebé, si llega a pasar, pues ya no te enfrentas a eso, sino decir, bueno, quiero donar a mi bebé, pero primero quiero tener mi tiempo para despedirse. Entonces también, qué importante es eso. También como papás, si nos preparamos y si entendemos que aunque duela mucho, la vida siempre trae muerte. Y la muerte va a pasar y nos vamos a enfrentar a la muerte siempre, ojalá y no sea de nuestros hijos, pero si lo vemos más de esa forma de que puede pasar y yo puedo prepararme en cierta forma, se vive un poquito menos fuerte, ¿no? Como dices, te quitan un poquito menos rápido el piso. Yo quería mencionar algo muy curioso y tú me vas a entender perfecto. Si tú no has trabajado tus demonios, no puedes darle el servicio y ayudar a otra persona a hacerlo. Entonces, si tú no has confrontado lo que más miedo te da, ¿cómo puedes ayudar a alguien que lo está viviendo, no? O sea, tú como médico o como dula, si te dan pánico la muerte, si no has trabajado ese miedo, si, pues, ¿cómo puedes ayudar a alguien? Porque aparte, por supuesto, te toca fibras, ¿no? Si alguien está pasando algo muy difícil, te toca fibras bien duras. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y también hablas, en muchas ocasiones, lo dices desde tu necesidad y no desde esa parte educada y luminosa y amorosa que tienes, ¿no? Más bien lo dices desde tu, qué miedo tengo, necesito que deje de llorar porque ya me está partiendo el corazón. Deja, no llores, no llores. No, a ver, espérate. No es desde tu necesidad. Tú estás al servicio en ese momento. Yo creo que lo que más me gusta de mi chamba, que yo siempre digo que mi trabajo no es solo mi trabajo, sino es una bendición y es mi misión en la vida. Y me encantan los papás, las mamás, las personas en general que me dan la oportunidad de tocar sus vidas, decirles que también tocan la mía y que son súper valiosos para mí, cada uno de ellos, ¿no? No nada más es yo voy, toco, yo me acuerdo de cada mamá, de cada bebé, de cada papá, de todos, ¿no? Y también hay algo súper importante que quiero decirles, cuando, por ejemplo, es una pérdida muy, muy chiquita, a lo mejor o sea, no digo que la pérdida sea chiquita, sino de un bebé muy chiquito. Y yo trabajo con algunos ginecólogos que si ya saben que necesitan dar la noticia, me piden a mí que yo vaya y lo haga. ¿No? O sea, las invitaciones se hacen también mucho por parte de muchos médicos que adoro trabajar y que siento que hacemos muy buen equipo. Entonces ellos me buscan mucho para que yo los acompañe en esta etapa, ¿no? Entonces, se sana de una manera diferente cuando algo lo estás trabajando en el proceso, no nada más lo estás trabajando cuando ya sucedió, ¿no? O sea, no ir a terapia después de haberlo vivido, sino empezarlo a trabajar, pero sí las personas que acompañamos estos procesos, tenerlo bien trabajado. O sea, que no vaya a esa persona quitarte de tu balance, o sea, si estás acompañando en un proceso, que no te quite de tu balance en ese momento, porque si no, tú te vas a cargar en ella y no ella se puede, o ellos se pueden recargar en ti, ¿no? Sí, me encantó esto que dijiste de no hacerlo desde nuestra, o sea, el acompañante desde nuestra necesidad. Oye, y como la mayoría, perdón que aquí ya se oscureció y prendí unas lámparas y todo, pero bueno, se ve un poco oscuro. Ni modo. Como la mayoría de las chicas que nos siguen son mujeres embarazadas, me gustaría que hablaras justamente de esa parte de una mujer que tuvo una pérdida anterior y que está de nuevo embarazada, ¿no? Ya hablaste que hay un proceso, pero creo que muchas veces cargan con una culpabilidad, no importa cuándo haya sido, pero por ejemplo cuando es en el embarazo se sienten culpables de que o ellas hicieron algo, comieron algo o se sienten incapaces, ¿no? Incapaces de que su cuerpo pueda gestar adecuadamente a un bebé, ¿no? Entonces, específicamente para una mujer que está en un siguiente embarazo, no quiero decir segundo, tercero, porque no sabemos, y obviamente también es diferente alguien que viene de un proceso de infertilidad que alguien que tuvo una pérdida por otra razón, ¿no? Entonces, a estas mujeres que están ahorita embarazadas y que no sabemos si realmente lograron sanar su pérdida anterior, ¿qué les dirías? Yo lo único que puedo decirles es, háblalo.
Platícanos cómo te sientes, dinos en qué te podemos ayudar. Habla tus miedos, habla tus culpas, porque no hay otro consejo, no existe otra forma de, o sea, tengo miedo, mejor digo que tengo miedo y entonces a lo mejor alguien me puede ayudar a manejar ese miedo, ¿no? En muchas ocasiones los miedos son injustificados y son irracionales, pero si ya tuviste una pérdida, tu miedo es normal, aunque sean otras condiciones, aunque el bebito de antes hubiera estado enfermo y ya te dijeron que no está enfermo. Por supuesto, una experiencia traumática y negativa siempre va a dejar una marca. No sé si has escuchado, padrísimo, me encanta, en la cultura en Japón, cuando se rompe un jarrón, lo que hacen es volver a pegarlo, pero con oro. Entonces la ruptura o sea, se dice, se hace bonita, ¿no? Entonces, sí, es como decir, tengo mi alma, es como tengo mi alma lastimada, pero voy a llenarla de luz, ¿no? Es lo mismo, los jarrones están padrísimos. No me acuerdo cómo se llama la técnica, pero si se te rompe un jarrón o se te rompe una jarra, la llevas y te la arreglan con oro. Entonces, por supuesto, tú no vas a tomar otra forma, digo, la misma forma, por supuesto no vas a hacer la misma, pero ¿quién dice que no vas a hacer una mejor versión de ti misma? ¿Quién dice que no? Ay, no, que qué hermoso, me encantó la analogía. ¿Quién dice que no vas a cubrir esa herida con oro? ¿No? Qué bonito. Están haciendo unas preguntas, entonces vamos a empezar un poquito con las preguntas. Bueno, sí, sí, adelante. Cubrirla con oro no quiere decir que va a dejar de doler, ¿eh? Y Mm, nada más que la podemos, y puede seguir doliendo siempre, nada más podemos darle luz, podemos darle vida, podemos sí. que el dolor tenga también un poco de alegría, ¿no? O sea, gracias bebé por haber vivido en mi cuerpo, porque te ayudé a tener vida un rato. Gracias por haberme elegido como mamá. Te lo agradezco mucho porque yo te di una casita dentro de mí el tiempo que estuviste vivo, ¿no? Ya, perdón. Tengo el caso ahí de una amiga de aquí en Bélgica que perdió, o sea, su hijo se murió repentinamente al año y medio, no saben, y de hecho o sea, no se despertó un día así de un niño normal, se fue a dormir y el siguiente día no se despertó, un niño de un año y medio. Y fue una pérdida también muy fuerte porque le hicieron la autopsia y no había ninguna causa, ¿no? Entonces, no, quizás si está enfermo o algo, pues te preparas, ¿no? Pero no hubo aparentemente ninguna causa en la autopsia. Y ella lo que hizo fue componerle una canción y entonces empezó a buscar a gente que le ayudara a escribir una canción y ella quería escribir una canción para todos aquellos bebés o niños que se vuelven ángeles. Y me encantó y bueno, ella tenía o tiene 3 niños más, era su cuarto hijo, entonces decía, bueno, tengo que seguir viviendo por mis hijos y les tengo que enseñar cómo poder procesar esto y cómo poderle dar luz a ese bebé que perdieron. Entonces me ha encantado cómo ella lo empezó a transformar y ahora a través de su voz y cantar acompaña a las mujeres. De hecho, ya acompañaba a las mujeres con niños autistas porque también tuvo su primer hijo autista y ahora que tuvo esta pérdida, cuando ves eso dices, oye, qué fuerte una mujer con un niño autista y luego se le muere su bebé y ella en lugar de derrumbarse está con una luz y está ayudando a otras mujeres que de verdad la admiras. Les voy a poner aquí la canción porque es una canción hermosísima Quiero y ella nos pidió que por favor lo compartiéramos hacer, con quien tenían la pérdida. quiero Dime. hacer dos comentarios nada más. Un comentario, se vale y está increíble ser creativo, pero también si necesitas tú vivir tu duelo en secreto y hacia adentro, también es muy válido y también no querer transformarlo o no querer convertirlo, también es válido. No bajo todas las experiencias tenemos que encontrar la manera de hacerlo de esa forma, es la manera en la que creas que te va a sanar a ti. Y también existe otro tipo de pérdida, de duelo perinatal, que no lo platiqué, que es cuando sabes que tu bebé está enfermo y su enfermedad no es compatible con la vida, pero de igual forma tomas la decisión o de abortar,
eligiendo, que es válido también, y también se necesita un acompañamiento para que lo puedas hacer, o igual llevar todo el embarazo sabiendo que lo que tiene tu bebé no es compatible con la vida y vas a dar a luz a un bebé vivo que se va a morir en tus brazos. También se me hacía un tema bien, bien importante que tratar. Entonces también Importantísimo. darle la importancia de permitir que el bebé esté con la mamá y que se muera en sus brazos, le va a dar muchísima tranquilidad a la mamá y al papá, a los abuelos, si los papás se lo permiten y lo que sea. También esta parte existe muchísimo, que sabes que lo que tiene tu bebé no es compatible con la vida. Mientras viva dentro de ti sí va a ser compatible, pero en el momento que nazca solamente va a poder vivir 3 horas o 4 días o poco. Y también necesitan compañía esas mamitas, ¿no? Y con toda la calidez y acompañamiento y cubrir sus necesidades en ese momento y acompañarlas todo el tiempo para que puedan despedirse de una manera adecuada. Ya, ahora sí ya Y eso, no, en esa parte que dices, nada más para decirlo, que también es muy fuerte. Por ejemplo, nos contaban el caso de una mujer que le dijeron, tu bebé no va a vivir, y cuando nació, pues estaba vivo, ¿no? Y que para la mujer les decía a todos, pero es que ayúdenme, por favor, está vivo, como que ella esperaba que los doctores hicieran algo, y pues para la mujer fue muy fuerte, como que nadie le hizo nada. Entonces esta doctora llegó y empezó a tratar a su bebito como, o sea, como si lo pudiera revivir y reanimar, y el bebito pues vivió 3 horas. Pero para esa mamá que le hayan dicho como, bueno, pues como tu bebé ya no tiene remedio, te dejo y no vamos a hacer nada, fue muy duro, ¿no? Entonces sí, esa es una parte que también los médicos tienen que saber cómo tratar, porque aunque sepan que no va a vivir, dejar sola a una mujer con un bebé muriéndose es fuertísimo. Entonces, y también si la mamá, si sabes que te va a pasar, quizás sea bonito que también planees estar acompañada, ya sea de alguien profesional o por lo menos de tu pareja, de los abuelos, como dices, o de alguien que pueda hacerte no sentir sola en ese momento. Bueno, ahora sí tenemos poquitas preguntas, pero para que no se nos vaya el tiempo. Bueno, primero, Rita, no puedo pronunciar su apellido bien. Wisiger, que yo creo que tú la conoces. Exacto. Ella dice, qué interesante lo que nos comentas, Joy, cómo es importante dar las noticias y más que sea con respeto, responsabilidad y amor. Gracias por traer a este especialista y me encanta cómo trata a las mamás y a los papás. Le están echando porras, pero qué bonito. Gracias, Rita. Y aquí Jimena Maldonado pregunta que si hay culpas que creo que nunca podré perdonarme. O sea, dice, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago si hay culpas que creo que nunca podré perdonarme? Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por preguntarme. Es muy normal desarrollar culpas que sientes que no te vas a perdonar, pero me gustaría decirte desde mi corazón y desde mi experiencia que yo sé que tú no pudiste haber hecho algo diferente. Y al saber que no pudiste haber hecho algo diferente, entonces la culpa puede empezar a desvanecerse, porque la culpa surge desde si yo hubiera podido hacer algo diferente, si yo hubiera podido salvar a mi bebé, si yo hubiera podido, y yo pienso, no hay nada que pudiste haber hecho diferente. Si necesitas ayuda igual personal, escríbele a René o a mí, lo que necesites, y sí quiero que sepas que eres una magnífica persona, una magnífica mamá, aunque no te conozca, lo sé, porque si estás en esta plática y estás haciendo este tipo de preguntas, yo no creo que pudiste haber hecho algo diferente. Y eres maravillosa y intenta no culparte y intenta perdonarte, que siento que el problema puede ser porque no logras perdonarte. Y me encantaría que intentaras pensar que fue una bendición que tu bebé estuviera contigo el tiempo que estuvo y que más bien le enseñaste el amor. Y entonces, en vez de sentir culpa, podrías sentir que ese bebé en ese momento te eligió como mamá y decidió estar contigo porque tú le ibas a enseñar a trabajar eso. Entonces, más bien siéntete emocionada de haberle podido dar ese amor a tu bebé mientras estuvo contigo. Gracias, Joy, qué bonito. Lo que dices
de la culpa está en el perdón, ¿no? Y qué difícil a veces es perdonarnos a nosotras mismas, sobre todo cuando creemos que cometimos algún error o que hicimos algo mal. Entonces sí es muy difícil, se dice más fácil de lo que se hace, pero necesitamos empezar a perdonarnos nosotras mismas, porque si no hay ese perdón, no, no podemos avanzar, no podemos seguir y entonces nada más nos estamos jalando y nos estamos quedando en sentimientos negativos. Dice Jimena que gracias. Y Kelly, Joana nos pregunta, ¿y cuando pensamos en tener un bebé muy pronto después de la pérdida? Si me preguntas que si pensamos tener un bebé muy pronto después de la pérdida, quiere decir que probablemente ya estás lista para tenerlo. Yo no soy absolutamente nadie para juzgar cuándo es tu momento. Y si decides que es tu momento, es tu momento. Y nada va a ser más feliz al bebé que perdiste a que tengas un bebé con vida. Entonces, si tú sientes que estás lista, si tú sientes que es momento, es momento. Y me encantaría saber qué decisión tomaste. Aquí estoy para ti. Qué bonito lo dijiste, ¿no? Que cada quien tiene su tiempo, ¿no? Quizá hay mamis que quieren embarazarse inmediatamente después y quizá hay otras mamis que dicen, ¡ah! No, espérame. Algo que yo noto ahí, yo y tú me dirás si es cierto o no, es que el cuerpo es mágico. Cuando a algunas personas les pasa, cuando viven una pérdida o cuando viven algo, no solamente una pérdida, alguna experiencia, y no llega el embarazo, es porque hay algo ahí que sigue atorado, ¿no? Entonces a veces puede ser que haya una pérdida y que la mami conscientemente diga, bueno, me quiero volver a embarazar y que no se embarace y no se embarace y es porque su cuerpo todavía no lo ha procesado. Entonces creo que ahí es muy importante el que tomemos conciencia de lo que queremos, pero que también dejemos un poco y escuchemos a nuestro cuerpo, ¿no? Y que si nuestro cuerpo necesita un poco de tiempo para procesar una pérdida, se lo demos y tampoco nos presionemos a que, no, ya pasaron un mes, ya me quiero embarazar, ya 2 meses, ya, sino dejar que así como conscientemente hay un proceso, saber que también fisiológicamente hay un proceso. ¿Sabes qué funciona muchísimo? Ves que siempre podemos como hacer, ¿no? El grupo de mamás que dieron a luz para que se junten los bebés, que los bebés tienen un mes y no estás juntando a los bebés, estás platicando con otras mamás para sentirte acompañada. Los grupos de duelo y de duelo perinatal también son bien importantes porque todas tus emociones son válidas. Tener culpa es válido, tener miedo es válido, desear embarazarte rápido es válido. Entonces, escuchar a otras mamás que vivieron exactamente lo mismo ayuda muchísimo. Eso es un consejo que puedo darte. No son tan comunes los grupos, pero puedo investigar para ustedes con todo gusto. Y bueno, también están los grupos ahora en Facebook, ¿no? Que a veces es más bonito conocer personalmente a las personas, pero la verdad es que los grupos de Facebook, yo siento que sobre todo en estos casos, cuando hay un problema así, por ejemplo, yo he visto algunos grupos de como depresión postparto o este tipo de cosas, cuando ves que tus sentimientos y lo que estás pasando lo están viviendo otras mujeres y cuando hablas con otras mujeres que ya como dices, bueno, que no lo superaron, sino que aprendieron a vivir con eso, es bonito. Entonces también eso, busquen ese grupo de, o sea, sí, gente que realmente los entienda, porque como bien dices, quien no ha pasado por eso no lo puede entender y cuando encuentras a gente que te entiende, el proceso es un poco más fácil, sin decir que eso o lo hace un poquito más llevadero sin decir que eso sea fácil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se me había ocurrido lo de los grupos de Facebook. A mí porque me gusta el Es contacto. que ya estamos en digital, claro, ya es que ahora todo es digital y bueno, con esto de la pandemia que estamos desde casa, más importante, creo que qué bueno que existan, porque también con esta pandemia, si estás aislada en casa y tuviste una pérdida y no tienes quizá ni a tus papás cerca para hablar con ellos, qué difícil, ¿no? Entonces, la verdad es que